Bienvenidos a todopolicia.com. ¿Cómo estáis? Bueno, pues después del varapalo de las plazas, ¿no? Que se esperaban bastante y al final, pues, como siempre, el juego del trilero hacen que se mermen las plazas, pero no preocuparos porque tengo un secreto para ustedes. Solo os hace falta una plaza. Solo os hace falta una plaza, que será la que necesitáis para vosotros, para aprobar a la Guardia Civil. Así que no os preocupéis en demasía porque una de ellas está reservada para ti. Eso sí, esfuérzate, estudia, entrena y para eso nos tienes aquí, para cualquier duda que tengas. Bueno, os recuerdo, nos quedamos en el artículo 76 de este tema 4. Hoy empezamos con el artículo 77. Recordar, estamos todavía en el título 3 de las Cortes Generales, en el capítulo 1, ¿vale? De las cámaras, estamos viendo el funcionamiento de las cámaras. Como siempre, si tenéis alguna duda, tenéis el chat en directo, ¿vale? Tenéis el chat en directo y podemos interactuar si tenéis algún tipo de duda y las consultamos. Si estás viendo este vídeo ya en diferido en el canal de YouTube, bueno, os recuerdo que estas clases se dan en directo todas las semanas en nuestro canal de Twitch, en el que puedes suscribirte si te gusta el contenido. Sin más, comenzamos. El artículo 77 nos dice que las cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Bien, esto no es más que, digamos, un reglamento. Nos dice, oye, las cámaras pueden recibir peticiones individuales a una persona, tú mismo vas y dirás un escrito, o colectiva, pues un sindicato, un colectivo, una asociación, lo que sea. Pero siempre deben ser por escrito. Y además queda prohibida que si tú estás en un sindicato, vayamos todo el sindicato a las puertas del Congreso para hacer la presión y dar ese escrito. No, no. Eso tiene unos cauces legales, unos requisitos legales y la Constitución nos prohíbe de manera expresa ese tipo de situación. Nos dice que las cámaras pueden remitir al gobierno las peticiones que reciban. El gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido siempre que las cámaras lo exijan. Más de lo mismo. Oye, que si las peticiones las recibe el gobierno, las cámaras van a poder decir al gobierno, oye, ¿qué pasa aquí? Vámonos. ¿Vale? Y el gobierno va a estar obligado a explicar sobre su contenido. Solo si las cámaras lo exigen, ¿vale? Solo si las cámaras lo exigen. Pero entramos los de siempre, ¿vale? ¿Qué pasa si el gobierno, a pesar de que está obligado, no lo hace? Bueno, pues lamentablemente seguramente no le pase nada, ¿vale? Pero sabemos y debéis entender, sobre todo para vuestro examen, que hay una obligación por parte del gobierno, ¿vale? Continuamos. Artículo 78 nos dice: en cada cámara habrá una diputación permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia. Ojo a esto yo creo que ya lo hemos explicado. Diputación permanente. ¿Qué es la diputación permanente? Es como una parte, una proporción, una cuña de la tarta, una parte del Congreso, ¿vale? Que como mínimo va a tener 21 miembros, que tiene que estar representados todos los grupos políticos de manera proporcional, ¿vale? Y que va a tener una serie de funciones, sobre todo cuando están disueltas las cámaras. Las diputaciones permanentes estarán presididas por el presidente de la Cámara correspondiente y tendrán como funciones las previstas en el artículo 73. Recordad, como hemos dicho siempre, no os quedéis solo con el artículo. Constitución española al lado, ¿vale? ¡Pam! Nos vamos, buscamos el artículo. Y ahora vemos qué habla el artículo 73. Venga, el artículo 73 lo tenemos aquí, nos dice: se reunirán anualmente y las cámaras pueden reunirse en sesiones extraordinarias. El artículo 73 nos está hablando de las reuniones ordinarias y extraordinarias, ¿vale? Entonces,
tendrán como funciones las previstas en el artículo 73. Ojo a esto. Las de asumir las facultades que correspondan a las cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116. Venga, pues más de lo mismo. ¿Qué dice el artículo 86? Pues la necesidad extraordinaria y urgente necesidad del gobierno para legislar, ¿vale? Para hacer algo. Y el 116 nos habla de los estados de alarma, excepción y sitio, ¿de acuerdo? ¿Vale? En caso de que éstas estuvieran siendo disueltas o hubieran expirado su mandato y la de velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no estén reunidas. Bien, hasta aquí, bien, entendido, ¿no? Un poquito. Nos dice, bueno, las comisiones permanentes presididas por su presidente, el presidente de la Cámara, van a asumir las facultades que correspondan a las cámaras, de acuerdo con el artículo 86 que hemos visto, las de cuando se le da al presidente la capacidad de legislar por urgente necesidad, y el artículo 116, que es los estados, ¿vale? De excepción, alarma y sitio. Siempre que esté disueltas las cámaras, ¿vale? Como sabéis, la Diputación Permanente va a funcionar como la Cámara cuando estas están disueltas, ¿vale? Como es una parte proporcional, pues prácticamente saldrá lo mismo. Expirado el mandato o en caso de disolución, las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. Vale, se disuelven las Cortes. Cuando se disuelven las Cortes no se queda el gobierno descabezado, ¿vale? El gobierno actual permanece en funciones y las Cortes Generales se quedan con la Diputación Permanente, ¿vale? Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones. Esto no es más que evitar que en situaciones anómalas el país quede descabezado, que no pueda tomar ningún tipo de decisión, ¿vale? Por eso se emplea esta herramienta. La Constitución tiene esta herramienta, que no es más que la Diputación Permanente. Para adoptar acuerdos, las cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Ojo al dato. Un acuerdo deben estar reunidas reglamentariamente. O sea, no es vamos a tomar café y vamos. No. Reunidas en secciones ordinarias o extraordinarias. Y además tiene que tener la asistencia de sus mayorías. Imaginaros que hay una sección ordinaria y solo van 5. Pues no podrían adoptar acuerdos, ¿vale? Porque la Constitución en el artículo 79.1 nos está diciendo que tienen que tener asistencia la mayoría de sus miembros. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas, y las que para la elección de personas establezcan los reglamentos de las cámaras. Esto más de lo mismo, nos dice, oye, que los acuerdos, para ser aprobados con la mayoría, deben ser aprobados con la mayoría de los que estén presentes. De los que no están presentes, eso ni voz ni voto. Siempre que haya mayoría, los que están presentes votan. Pero nos dice, oiga usted, excepto cuando hay una reserva de ley. Cuando hay una reserva de ley, estén o no estén, tiene que ser por mayoría absoluta. O sea, 176 votos. ¿Vale? Si es una ley orgánica. 176 votos. O la elección de personas que establezcan los reglamentos de las cámaras. Que no lo vamos a entrar a estudiar, el reglamento de las cámaras, pero podría también tener una reserva de ley esos reglamentos de las cámaras. Nos dice que el voto de los senadores y diputados es personal e indelegable. ¿Esto qué significa? Mire usted que yo voy a estar me voy a un concierto de U2, ¿sabes? Y no voy a estar en la votación, que para el partido es súper importante. Te cedo el voto y vota por mí. No. Si no vas, no votas. ¿Por qué? Porque nos dice que es personal e indelegable. No hay más, ¿vale? Hasta aquí entiendo que todo bien. Como siempre, si tenéis duditas, el chat lo tenemos en directo, ¿eh? Las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas.
salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento. Vale, no hay más. Todas las sesiones, como es lógico, tienen que ser públicas. Pero ahora imaginaros, España está en guerra con Etiopía. Y las decisiones pues se toman en el seno de las cámaras. Como es lógico, carecería de lógica, ¿no? Que estas fueran públicas. Estas tendrían que ser, pues, seguramente reservadas. ¿De acuerdo? Si se vota por mayoría absoluta, pues van a ser reservadas, no van a ser públicas. O que el reglamento así lo acuerdo. Habrá determinados temas que se traten que el reglamento va a decir que no sean públicas las sesiones. Estamos hablando de las sesiones plenarias. Cuando hablamos de los plenarios, son todo el Parlamento, ¿vale? No las comisiones permanentes, ni eso, todo el Parlamento, ¿vale? Los 350 diputados. Ya entramos en el capítulo 2, de la elaboración de las leyes, ¿vale? Del título 3. Nos dice, son leyes orgánicas. Mira que con esto os doy la chapatera, ¿eh? Leyes orgánicas, reserva de ley. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía, el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. ¿Vale? Nos está diciendo, oye, las leyes orgánicas son para los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, siempre que se legisle, reserva de ley, una ley orgánica, ¿vale? Mayoría de lo absoluta. Las libertades públicas también tienen que ser con reserva de ley. Los estatutos de autonomía también tienen que ser por leyes orgánicas. El régimen electoral, evidentemente, también tiene que ser, pero no solo estas. Además, todas las que prevé la Constitución española, que son muchas. ¿Vale? Que son bastantes. A medida que en estos 81 artículos lo hemos ido viendo, siempre os he dicho, mira, reserva de ley, ley orgánica, reserva de ley. Tiene que ser por mayoría, ¿vale? Aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirán la mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. No hay más. Esto solo nos está diciendo que es la reserva de ley, ¿no? ¿Qué es la reserva de ley? Pues nos está diciendo que cuando hay una reserva de ley, que son las leyes orgánicas, pues la aprobación, la modificación o la derogación de estas materias tienen que ser por mayoría absoluta. Mayoría absoluta quiere decir que tienen que salir, ahora actualmente que son 350 diputados, 176 votos. Estén o no estén presentes, 176 votos. Si no, ni se aprueba, ni se modifica, ni se deroga. No hay más, ¿vale? Esto es lo que... ¿Esto por qué se hace? Bueno, pues esto se hace porque son materias delicadas, se entiende el legislador que son materias que tienen que ser tratadas de forma cuidadosa y que tienen que tener un mínimo consenso. Que tiene que haber la mayoría absoluta por lo menos para modificar estas leyes o crearlas o eliminarlas, ¿vale? Artículo 88. Las Cortes Generales podrán delegar, esto es importante, en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre determinadas materias no incluidas en el artículo anterior. Nos está diciendo, oye, que las Cortes Generales pueden dar la llavecita de la legislación al Gobierno, ¿eh? ¿Cuándo? La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases, cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. ¿Vale? Leyes de base. Aquí tenemos que saber lo que es leyes de base y lo que son textos refundidos, ¿no? Las leyes de base. Bueno, los textos refundidos son cuando tenemos muchas normas que legislan sobre una cosa en concreta. Entonces, el legislador, para unificar la ley, para que no tengamos que, para algo, ir a buscar 70 leyes,
la vamos a unificar en una sola, ¿vale? Y vamos a hacer un texto refundido. ¿Qué ejemplo hay de los textos refundidos que sabemos todos? Pues el estatuto del empleado público. Eso es un texto refundido. La lógica que dice que no se pueden modificar. Solo podemos refundirlos. O sea, unirlos. La realidad, ¿qué pasa? Que esas refundiciones las aprovechan para modificar. ¿Vale? Pero esto es Españita. Lo sabemos, pero es lo que hay. Es lo que hay, ¿vale? Vale, las leyes de base, ¿qué son? Las leyes de base son leyes em, que dan las Cortes Generales, o sea, dan la potestad a las Cortes Generales, al gobierno, para tratar sobre una materia. ¿Vale? Es un concepto excepcional. Es algo excepcional. ¿Vale? No debe ser algo demasiado, digamos, demasiado habitual. Es una práctica que debería ser excepcional, ¿vale? Y es eso prácticamente. No vamos a entrar mucho más al fondo porque tampoco creo que tengáis que tener más conocimiento en la materia. Si queréis hablamos más de las leyes base, me lo ponéis en el chat y seguimos, ¿vale? Y lo ampliamos un poquito. Pero con que os quedéis con esas pinceladas, ¿vale? Las leyes base, que son la delegación de las Cortes al Gobierno para legislar sobre alguna materia en concreto, y los textos refundidos, que no es más que refundir muchas normativas que hablan de lo mismo en una sola. Nos dice que la delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejecución. Ojo a esto, ¿eh? La delegación se agota por el uso que de ella haga el gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio gobierno. Bien, esto es lo que nos va nos pone unas normas, ¿vale? Esto pone unas normas a esa delegación. Nos va a decir, tiene que ser al gobierno, las Cortes tienen que decir al gobierno, oye, toma, vas a legislar de esta materia en concreto, no de la que te salga del cipote, sino de esta materia en concreto. Y además tienes X plazo para hacerlo. ¿Cuándo se agota? Bueno, pues cuando el gobierno saque la norma, ya se ha agotado. No puedes seguir legislando sobre la misma materia, ¿vale? Y además, si ha excedido de ese límite de tiempo, también se entiende que ya no puede seguir legislando sobre la materia. Y además también, esta delegación no puede ser a su vez subdelegada. Quiere decirte, el gobierno dice, venga, Congreso, el Congreso al presidente, venga, presidente del gobierno, le doy la potestad para hacer una norma con rango de ley sobre las pipas tijuanas, ¿no? Y dice el gobierno, qué guay, voy a legislar sobre las pipas tijuanas. Pero como no tengo ni idea, pues se va a encargar de esto mi subsecretario de Estado de Fomento. No puede, ¿vale? Esto no se puede subdelegar a autoridades distintas que no sean del gobierno. ¿De acuerdo? Esto sí es importante, que lo tengáis bastante claro. Oye, que tenéis alguna duda, ya os vuelvo a decir, el chat en directo lo tenemos ahí y listo. Un poquito más. Las leyes bases delimitarán con precisión el objeto y el alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Estos son más normas. Esto digamos que es el esquema. Oye usted, si te doy la ley base tienes que hacer esto y esto. Y no lo que te dé la gana. ¿Vale? La autorización para refundir los textos legales determinará el ámbito normativo al que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser
refundido. Bueno, esto no es más que lo que estaba hablando yo anteriormente, ¿no? Vamos a refundir texto. Ahora, te puedo, las cortes pueden decir, bueno, te doy solo para que la una y a tomar por culo, ¿vale? O te lo doy, pero además puedes aclarar algunos conceptos, armonizar. Armonizar es, pues si hay dos textos iguales, unirlos en uno solo, ¿vale? Regularizarlo. Es lo que os he dicho yo. ¿Qué pasa? Esta coletilla lo meten para legislar cosas nuevas. Diciendo pues que han aclarado, han armonizado, que no siempre es así, pero no la comemos con papa porque nosotros aquí no mandamos. Sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. No hay más, ¿no? Te dice, bueno, las leyes de delegación pues pueden establecer que haya, pues, por ejemplo, un comité de expertos que supervise al gobierno que esté haciendo pues las cosas como se le han encargado. Artículo 83. Y este es un artículo en negativo. Nos dice, las leyes bases no podrán en ningún caso, las leyes bases no podrán en ningún caso autorizar la modificación de las propias leyes bases. Sería la polla, ¿verdad? Sería, tengo una ley base para que modifique la ley base. Pues no, la Constitución esto lo prohíbe. Y también prohíbe facultar para dictar normas con carácter retroactivo, ¿vale? Las leyes bases no pueden hacer normas con carácter retroactivo. ¿Esto qué significa? Pues imaginaros, todo aquel que tenga un piso en la playa, a partir de ahora va a tener que pagar un 5% más de IRPF. Bueno, imaginaros que lo queremos hacer de forma retroactiva. Y cuando entre la norma, los 4 últimos años atrás, también vas a tener que pagarlo. Bueno, pues no podría ser una ley base, ¿vale? Tendría que ser con otra norma que seguramente después se aclare inconstitucional, pero bueno, es un ejemplo tonto, pero para que lo vayáis entendiendo, ¿vale? Esa norma que os he explicado, de cobrar un 5% más de IRPF a las personas que tengan un piso en la playa, no podría, con carácter retroactivo, pues no podría hacerse con una ley base. ¿Por qué? Porque lo prohíbe el artículo 83 de la Constitución española. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación, ¿vale? Esto no es más que... Imaginaros que el gobierno está ya con la ley en vigor, está ahí trabajando en ella y ahora se propone en el Congreso una proposición de ley, una enmienda que va en contra de la propia delegación. Bueno, pues le está diciendo que este artículo, que el gobierno se puede oponer a tramitar esa delegación, o puede proponer una proposición de ley para derogar totalmente o parcialmente eso, ¿vale? No hay más. Esto tiene su lógica, ¿no? Me imagino que os dicen, venga, fulanito, legisla sobre A y mientras tú estás con A, ¡ay, qué bien, estoy con A, te la meten por la derecha y te dicen, vamos a meter cara B en vez de A. Pues evidentemente dirá, esto lo va a hacer su puta madre. Más o menos esto, así en modo vasto. Artículo 85 nos dice, las disposiciones del gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos. Bueno, este es el título que tienen, sin más. Esto sí lo tenéis que saber. Las disposiciones del gobierno que contengan legislación delegada, pues se llaman decretos legislativos. No hay más. Este nombre os lo tenéis que saber. A fuego. Artículo 86. Nos dice, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes. Ojo al dato, antes como eran
decretos legislativos. Ya estamos hablando de decretos leyes, ¿eh? Y nos está diciendo, oye, que en el caso de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales. O sea, va a poder legislar sobre alguna materia. Estas materias, estas legislaciones van a ser decretos leyes, ¿vale? Que no van a poder afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos y deberes y libertades de los ciudadanos, lógicamente, porque tiene que ser por ley orgánica, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. O sea, el gobierno dice, hostia, que esto es extraordinariamente urgente, necesario legislarlo. Voy a hacer un decreto ley. Aquí hay mucha polémica. ¿Por qué? Porque nos dice, los decretos leyes tienen que ser de manera extraordinaria y urgente necesidad. El gobierno no está diseñado en España para que legisle. Por eso la Constitución no está diciendo, oye, que esto es extraordinaria y urgente. Pero recordad que estamos en España. Y vamos a ver. Mira, vamos a ver los decretos leyes. No, gracias. Neutral, no. Espérate, neutral. ¿Vale? Nos dice, mira, esto es neutral, que a mí no me gusta mucho, porque de neutral tiene poco, pero bueno, vamos a darle por fiables en la tabla. Nos dice, mira, 99 decretos leyes, 37. Esto fue Carlos Sotelo, que estuvo un poquito tiempo. Felipe González sacó 130, José Manuel 127, Zapatero 108, Rajoy 107 y Pedro Sánchez 115. ¿Sabes? Hombre, para ser urgente necesidad, yo veo una barbaridad. Pero claro, nos dice después, porque esto es todo, muchas veces se recurre al Constitucional, y nos dice, pero claro, ¿qué es extraordinaria y urgente necesidad? Pues bueno, extraordinaria y urgente necesidad al final no es más que lo que crea el gobierno, que es extraordinaria y urgente necesidad. Al final esto es como que una pescadilla que se muerde la cola y, y le da, pues bueno, pues esta potestad al gobierno de poder legislar. Hay algunos decretos leyes que han sido tumbados, también os lo digo, pero no es lo habitual, ¿vale? Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y a votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviera reunido en el plazo de 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. Vale, nos dice, oye, cuando un presidente de gobierno saca un decreto ley, tenemos 30 días para que el Congreso lo apruebe o lo tire para atrás. Entonces preguntéis ustedes, bueno, ¿y por qué? ¿Qué más da, no? Si el gobierno lo aprueba, tiene su explicación. La tramitación de una ley es un trámite largo. Los decretos leyes se hacen de forma muy rápida, ¿lo ves? El reglamento es un procedimiento especial y sumario. Por eso, muchas veces, los gobiernos prefieren legislar de forma de decreto de ley para que la norma salga principalmente de forma isofacta. Sale del tirón. Y 30 días va a estar en vigor. Casi seguro. Pero aparte, me voy a ahorrar todo ese procedimiento que requiere una ley ordinaria. ¿Es una trampa? Sí. ¿Lo hacen? Sí. ¿Yo qué os voy a decir? ¿Estáis ustedes de acuerdo con este procedimiento? Ponérmelo en el chat si estáis de acuerdo. Si estáis de acuerdo, decirme el por qué. Me interesa mucho más el que está de acuerdo que el que no, que al final entra dentro de la lógica, ¿no? Seguimos un poquito. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Más de lo mismo. Pueden, se le atribuye este procedimiento de urgencia, ¿vale? Se puede tramitar como un procedimiento de urgencia, que lo que tiene es que los plazos pues, son mucho más cortos para sacar la ley. Bien, y vamos a hacer un descansito. Si te está gustando esta clase,
Os recuerdo que estamos en directo todas las semanas en Twitch. Y pues nos gustaría que nos siguieras, sobre todo que nos sigas. Y si te gusta el contenido y lo quieres apoyar, que te suscribas en Twitch, que pues la verdad que nos vais a hacer muy felices. Y además nos vais a apoyar económicamente, que no es mucho, creo que son 4 eurillos. A continuar con estas clases. Recordad que cualquier clase, cualquier academia está en torno a 100 euros, ¿eh? Y nosotros lo estamos haciendo aquí de forma desinteresada y de forma gratuita. Y además, aparte de esto, os tengo una noticia muy buena. Vale, mira. Para todos los que sean socios en todopolicía.com foro, recordad, todopolicía.com foro es esta página web, la mayor base y reunión de opositores y guardias civiles ya con el cargo jurado a nivel nacional. Vais a tener acceso de forma gratuita tanto al curso Premium de Policía Nacional como de Guardia Civil. Oye, ¿qué tiene este curso de Guardia Civil que interesará a ustedes? Bueno, pues tenemos aquí todas las clases que se están dando en directo en Twitch. Y además vais a tener el contenido de forma exclusiva. Aquí se va a colgar antes y pasado un mes ya se colgará, se liberará y se cuelga en YouTube. Entonces, las clases que estamos dando hoy en directo en YouTube van a verse, las vais a poder ver cuantas veces queráis dentro de un mes. Los que seáis socios de todopolicía.com/foro premium, pues las vais a poder ver casi al día siguiente, ¿de acuerdo? ¿Cómo, oye, Eduardo, cómo me hago premium? Mira, pues muy sencillito. Te registras en todopolicía.com foro, entras en actualizaciones de cuenta y aquí podéis por solo 3,95 haceros premium. Con este premium automáticamente se os abrirá tanto el curso de todopolicía.com premium de Guardia Civil y el de Todo Policía Premium Policía Nacional. Cuando seamos muchos, pues cuando seamos muchos, aparte de las clases que estamos dando, también las daremos de psicotécnico. Pero por ahora somos poquitos, la casa por los cimientos, y cuando seamos una gran comunidad, pues ampliaremos horas y demás, ¿vale? ¿Cómo somos una gran comunidad? Bueno, pues comparte, habla con tus amigos de esta clase que te están dando totalmente gratuita en Twitch y en YouTube. Seguimos un poquito, ¿no? Ya está bien aquí de la chapa. Bueno, por supuesto, esto no lo he dicho. Si llegamos a 100 suscriptores en Twitch, vamos a dar, en vez de 1 hora a semana, 2 horas. Suscriptores, no seguidores. Suscriptores son los que pagan, ¿vale? Si llegamos a 100, pues en vez de 1 hora, vamos a dar 2. Seguimos un poquito hacia adelante. Artículo 88 nos dice: los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros. Ojo al dato, en Consejo de Ministros. Que los someterá al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. No hay más, ¿vale? Lo que dice la ley. Aquí poco hay que explicar, ¿vale? Tienen que ser por Consejo de Ministros y tienen que ir acompañados por una exposición de motivos y los antecedentes necesarios. La tramitación de las proposiciones de ley se regularán por los reglamentos de las cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados en el artículo 87, que es el que ya hemos visto anteriormente, ¿vale? Que era el de los... que era el... Me lo he saltado. Bueno, lo vemos ahora en un segundito. Directamente lo vemos aquí. Lo subiré, en la diapositiva lo subiré. Estaba en la saltada. Bien, nos dice: la iniciativa legislativa corresponde al gobierno. Uy, me he saltado un artículo importante. Vamos a explicarlo y ahora después vamos al 88. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras. Bien, ¿a quién corresponde la iniciativa legislativa? Pregunta de examen. Las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara
un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Vale, las asambleas de las comunidades autónomas, que son por los parlamentos autonómicos, no es más, ¿vale? Van a poder solicitar al gobierno la adopción de un proyecto de ley. O lo van a poder remitir directamente a la mesa del Congreso. Y además, pues como embajadores de esa ley, van a poder enviar como un máximo de 3 miembros. Máximo, que puede ser 1, 2 o 3. No tienen por qué ser 3, ¿vale? Estoy apuntando. Estaba apuntando para añadirlo, ¿vale? En las diapositivas tendréis el artículo 87. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. Esto es importante. La iniciativa popular, ¿vale? Este artículo nos está hablando de la iniciativa popular. Nos dice que tiene que regularlo una ley orgánica. Recordad, reserva de ley. En todo caso, se van a exigir al no menos de 500.000 firmas acreditadas. ¿Qué son firmas acreditadas? Pues que se sepa a ciencia cierta que la persona que ha firmado es fulanito de tal. Esa firma tiene que estar ligada a una persona. Pero nos dice que no se puede, que no puede legislar la iniciativa popular. Nos dice, bueno, pues podéis aquí proponer los ciudadanos españoles lo que queráis, excepto materias propias de la ley orgánica, que esas están reservadas para las Cortes, las tributarias, las de carácter internacional, ni en lo relativo a la prorrogativa de gracia. Esas que he nombrado no pueden ser una iniciativa popular. Una iniciativa popular es, oye, 500.000 personas, una persona, un congregado que tiene 500.000 firmas para que se haga una ley. Por ejemplo, un ejemplo que tuvimos hace poco, en la equiparación de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado, de la Guardia Civil y la Policía Nacional, con las policías autonómicas. Aquí se hizo una iniciativa popular. Creo que llegaron a presentarse 2 millones de firmas acreditadas, ¿eh? 2 millones de firmas, poquita cosa. Y lo que hace es que esa proposición de ley entra. ¿Y qué hizo el gobierno? Bueno, pues como ya sabéis todos, la tumbó. Y como se tumbó, pues nada, aquí seguimos cobrando menos que los mozos de escuadra, los policías forales o la China. Recordad que estamos en España. Bien, artículo 88. Los proyectos de ley serán aprobados por el Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañado de una exposición de motivos y los antecedentes necesarios. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Artículo 89. Nos dice, la tramitación de las proposiciones de ley se regularán por los reglamentos de cada Cámara, ¿vale? Como sabemos, cada Cámara tiene reglamentos. Los reglamentos son como sus propias leyes dentro de las cámaras, ¿vale? Sin que la prioridad debida a los proyectos que la ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa, que lo hemos visto ya anteriormente, ¿vale? Que son por las leyes orgánicas, las tributarias, las de carácter internacional y la prerrogativa de gracia. Hasta aquí bien, ¿no? Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en este como tal proposición. También es digamos, una norma del juego. No está diciendo ya las proposiciones de ley que dice el artículo 87 que se tome en consideración pues el Senado. Recordad que ya lo vimos como una ley tiene que entrar en el Senado. Si esta no sale por mayoría tal, pues pasa al Congreso. Esto lo vimos ya, ¿no? Pues se van a remitir al Congreso para su trámite. Lo que está diciendo es que el Senado importa poco, en general. Por eso mucha gente dice que el Senado pues tiene poco sentido en España. Que no es más, se utiliza actualmente pues como para atrasar leyes, realmente. Por eso hay muchos críticos que dicen que España debería ser unicameral, ¿vale? Que solo hubiera una cámara. Hay otros que no. Artículo 90. Nos dice: aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta al mismo presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de este.
No hay más. Aquí vamos a ver cómo funciona esa sintonía Congreso-Diputados. Congreso-Senado, ¿vale? Nos vamos. Digo, oye, se ha aprobado una ley ordinaria, orgánica. Va para el Senado, ¿vale? Va para el presidente del Senado. Y el Senado ahora va a deliberar, ¿vale? La pelotita está ahora en el Senado. Segundo punto, nos dice, el Senado en el plazo de 2 meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo, o se pronunciase sobre las enmiendas aceptándolas o no por mayoría. ¿Vale? Nos dice, la pelotita está en el tejado del Senado. Oye, Senado, tienes 2 meses para aprobarlo, oponerte o introducir enmiendas. Si introduces enmiendas, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. El Congreso, por mayoría simple, puede votar esas enmiendas o quitarlas. Ahora, si hay un veto total a la ley, tampoco pasa nada. Por mayoría absoluta, el Congreso de los Diputados puede sacar también la ley. Sin más. El plazo de 2 meses en el que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes. ¿Vale? Si es urgente el proyecto en vez de 2 meses, pues todo ese trámite que hemos visto antes tienen 20 días. Por eso mucha gente dice que el Senado no vale para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque realmente solo sirve para atrasar la aprobación de la ley. Imaginaros que el PSOE tiene mayoría absoluta en el Congreso y el PP en el Senado. Eso ha pasado, ¿vale? Es posible. Y ahora cogen la ley de las pipas tijuanas. El Congreso la aprueba, una ley ordinaria, y va al Senado. Y el Senado dice, ni de coña voto la ley de las pipas tijuanas. La veto. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque vuelve ya al Congreso, sale por mayoría absoluta y el veto del Senado no ha servido para nada. ¿Para qué ha servido? Para retrasar un poco el, la ley. Para que la vigencia de la ley sea un poco más... Tarde un poco más, pero poco más. Artículo 29, importantísimo. Dice que el rey sancionará en el plazo de 15 días. Al rey le meten presión también, señores, las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. El rey tiene 15 días para sancionar una ley. No se puede dormir en los laureles, para que veáis que hasta el rey le meten presión. Es increíble. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. ¿Qué es el referéndum consultivo? Bueno, el referéndum consultivo es que una votación a nivel como las elecciones, pero haciendo una pregunta. Oiga usted, ¿quiere que los paquetes de pipas Tijuana en vez de pesar 90 gramos pesen 150? Pues tú votarás sí o no. El referéndum será convocado por el rey, mediante propuesta del presidente del gobierno y previa autorización del Congreso. Esto es la escalerita, que aquí en la Constitución te la pone, ¿vale? Del rey al presidente y al Congreso y al revés, ¿vale? Autoriza el Congreso, el presidente propone y el rey convoca, ¿vale? Esa sería la escalera real. Una ley orgánica regulará las condiciones y los procedimientos de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución. Pues no es más que una reserva de ley. Oye, para hacer una ley que regule el referéndum, que podrá ser vinculante, no vinculante, etcétera, 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 pues tiene que ser mediante ley orgánica. Tiene que ser regulada por una ley orgánica. Reserva de ley, recordadlo siempre. Artículo 93 nos dice, ya estamos en los tratados internacionales, en el capítulo 3. Ya empezamos con los tratados internacionales.
Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de las competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales y al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales y supranacionales titulares de la cesión. Vale, pues esto no es más que un pedazo de texto súper enrollado, que lo que nos viene a decir es que hay una reserva de ley para autorizar a la celebración de tratados. Hay una reserva de ley, no hay más. Y que los tratados internacionales pues van a ceder soberanía, competencia. Imaginaros en Europa, o nosotros tenemos el euro. El euro hemos cedido la competencia monetaria a Europa. Esto es un acuerdo internacional y esto tiene que ser por ley orgánica. No hay más, ¿vale? Esto no tiene mayor historia que esta. La presentación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de los tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en los siguientes casos. Ojo a esto, ¿eh? No va a decir el consentimiento, la prestación del consentimiento del Estado, ¿vale? Solo en los siguientes casos, previa autorización de las Cortes Generales. Y va a ser los tratados de carácter político. Los tratados o convenios de carácter militar. Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título 1. Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública. Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. ¿Vale? Estos 5 puntitos tienen que estar, tienen que contar con la autorización previa de las Cortes Generales. Acordaros, Cortes Generales, Congreso y Senado, siempre. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de las conclusiones de los restantes tratados o convenios. ¿Vale? Esto es un tema denso, porque aquí todo derecho internacional es complicado, pero bueno, con que os sepáis esto, va que chuta, ¿vale? No creo que se metan mucho más en profundidad. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. Vale, imaginaros que cedemos el tratado, claro, lo hacemos para meter un tratado internacional, para acordarlo aquí, y ahora ese tratado dice que todo país tiene derecho a ejecutar la pena de muerte. Y que todos los países que firmen ese tratado tienen que incorporar a su legislación la pena de muerte. Bueno, esto es contraria a la Constitución. ¿Qué pasa? Para que ese tratado entre a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, primero tendremos que derogar la Constitución. Esa parte de la Constitución en la forma que se exija. En este caso es la parte más rígida, que va a ser casi imposible. El gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Tú imaginaros que aquí siempre juegan al troleo, ¿no? Imaginaros el ejemplo anterior. Y te dice, bueno, no hay que como esa es la parte de la Constitución que es muy difícil de modificar, te dice el gobierno, bueno, pero es que esto en verdad no es contrario a la Constitución. Un segundito. Perdonad que me habían llamado. No es contraria a la Constitución, ¿vale? Te dicen, pues no, esto no es contraria a la Constitución. ¿Por qué? Bueno, pues no es contraria a la Constitución porque realmente la Constitución no prohíbe esto. Bueno, pues si tú estás viendo que sí, lo que vamos a recurrir al Tribunal Constitucional que
que nos diga si existe o no esa contradicción. Evidentemente, en el ejemplo tan burdo que os he puesto, pues sí, va a contar con ello, ¿vale? Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque son 50 minutitos de clase, pero es que me están llamando porque tengo una cita importante, ¿de acuerdo? Así que, bueno, nos vemos la semana que viene. Recordad que tenemos en todopolicia.com, foro, tenemos los horarios. Si queréis ver los horarios, pues os metéis aquí, clicleáis, si pincháis vais directamente al canal y nada más. Eso es todo. Espero que os haya gustado la clase. Perdonad por estos 5 minutitos más cortos, pero he de verme llamar. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Continuamos con este tema 4, ¿vale? Y nada, por lo menos nos quedan 3 clasecitas más de este tema 4. Pero bueno, poquito a poco. Y muchas gracias por vuestra atención. Cualquier cosa, cualquier duda que os surjáis, bueno, pues tenéis los comentarios y demás. Esta clase va a estar subida casi de manera inmediata, seguramente mañana, en el apartado premium de todopolicia.com/foro, y la tendréis disponible dentro de un mes. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.